Aleluya. Dios lo bendiga, hermanos. Uy, no se escuchó, ¿no? Senado. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga más. A su nombre. A su nombre. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. Alabe, siempre tenga la costumbre que la iglesia nunca debe faltar los gloria a Dios, aleluya, santo, bendito, mi alma te alaba, mi alma te adora, no solamente cuando estamos cantando, sino en medio de la palabra, usted también bendice de esa manera al Señor. Tome su asiento un momento, por favor. Disculparán, hermanos, el sonido de la garganta. Hemos tenido esta semana bastante agitada, hemos estado en campañas, hemos estado en Casma predicando un aniversario, hemos estado predicando en aire libre. Ayer estuvimos por Santa, cerca de la Huaca, pero estamos nosotros siempre, hermanos, de poder hacer la voluntad de Dios, porque para eso, hermanos, el Señor nos llamó. Jesús, cuando estuvo el niño, hermanos, en el templo, le dijo a María: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Cada uno de nosotros tenemos cada día, hermanos, que hacer algo, siempre, hermanos, bajo la voluntad de Dios, para que el reino de Dios se extienda. El día de hoy vamos a continuar con la enseñanza, la segunda parte sobre la Biblia, ¿no? Ese es el tema básico que hemos empezado, el tema base. Luego, si Dios lo permite y Dios nos concede todavía más días en esta tierra, podemos estar, hermanos, aprendiendo más cosas interesantes, ¿no? Pero vamos a terminar con el tema sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La importancia de lecturar la Biblia. ¿Por qué nosotros cada día los cristianos cargamos con una Biblia? Mucha gente menosprecia, hermano, la gente de afuera menosprecia la palabra de Dios, no sabiendo que la palabra de Dios es lo más importante en esta tierra que Dios nos ha dejado. Más importante que el oro, que la plata, que la fama, que el poder, porque todas las cosas que el hombre adquiere en esta tierra se van a terminar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Bien, vamos a ir a la Biblia, por favor, al libro de Filipenses, capítulo 1, verso 15 en adelante. Hasta el verso 17 vamos a lecturarlos, y con esa introducción, hermanos, vamos a pasar a continuar. Estamos grabando el segundo video, hermanos, en este lugar, en la iglesia Paz y Sanidad de Jesucristo, ¿verdad? Un saludo cordial de todos los hermanos Pastor Clemente. Para los que no me conocen, todavía soy el hermano Edgar Cruz, pastor de la iglesia Cristo el Salvador en Chimbote. Filipenses capítulo 1, verso 15. Algunos dicen: ¿dónde estará Filipenses? Están buscándolo en el índice. El cristiano tiene que conocer bien la escritura, y inmediatamente le lean el texto bíblico, rápido encontrarlo. Así como usted es rápido para encontrar cualquier cosa, usted tiene que ir rápido. Eso se llama velocidad bíblica. Filipenses 1:15. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra y vamos a proceder a darle lectura. Amén. No se olvide, nadie se le duerma el día de hoy. El que se duerme lo paramos aquí al costado, paradito, para que no se duerma hasta que el mensaje haya concluido. ¿Todos lo tenemos? Por ahí con el joven compartan la Biblia también si tienen. Es importante que los jóvenes, más que nunca los adolescentes, conozcan, hermano, la palabra de Dios. Y hoy vamos a dar algo muy interesante para ellos también, para que tengan hambre de la palabra de Dios, porque no hay nada más extraordinario que la palabra de Dios. Lo tenemos, Filipenses capítulo 1, verso 15 en adelante. La palabra se va a leer para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente, y dice de la siguiente manera: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amén. Tome su asiento. Ya hemos orado, hermanos, por la palabra. Vamos a tratar de aprovechar este tiempo que nos queda para aprender un poco más de la Biblia. Espero que hayan traído sus cuadernos el día de hoy.
se olvide a la iglesia con 3 cosas: Biblia, cuaderno y lapicero, ¿no? Las hojitas a veces se pierden, pero un cuaderno va a estar siempre ahí, ¿no? Mi madre siempre, ayer veía su cuaderno, tiene su cuaderno, está lleno, ya lleno escrito, hermano, de todos los mensajes que siempre predicamos, ¿no? Ella siempre anota ahí, y esa costumbre la doy siempre a todas las iglesias donde voy. Les aconsejo eso, ¿no? Cada uno es libre de poder hacerlo, ¿no? Pero el mayor consejo, con el cariño, con el amor que le tengo y le aprecio a cada uno de ustedes, es que ustedes siempre en la iglesia anoten todo lo que... La iglesia es una escuela, hemos dicho. La iglesia es una escuela, venimos a aprender para luego salir afuera y enseñar. Y siempre hay que estar anotando, ¿verdad? Y cuando la persona habla, usted siempre trate de mirarlo. Consejo para los jóvenes que están en la escuela, para los que van a un instituto, para los que vayan a una universidad, para que usted aprenda algo, siempre escuche bien, aprenda esto, díganlo que ustedes que tienen sus hijos, díganle y aconsejen a sus hijos. Siempre mire a la persona que está hablando. Yo soy, hermanos, yo he dictado clases en las universidades, en particulares, en nacionales, en institutos, ¿no? He sido docente universitario. Y siempre aconsejamos esto: siempre mire a la persona que está hablando, porque la Biblia misma dice que todo entra por los ojos, ¿verdad? Y cuando usted mira a la persona que está hablando, de repente usted siempre va a recordar la acción, el gesto que hizo, y va a recordar lo que estaba hablando. Por eso que cuando le dé un texto, usted anote en la Biblia, en su cuaderno, el texto, y luego siga observando siempre a la persona que está hablando. Los jóvenes miren a su profesor que les está hablando para que siempre se les quede. Hermano, esto se llama pedagogía, esto es algo muy importante y fundamental. ¿Quieren aprender? Miren siempre a la persona que está hablando. Bien, hemos tomado este pasaje de Filipenses en el cual el apóstol Pablo hace una referencia muy importante que nosotros deberíamos saber. Hay mucha gente, dice el apóstol Pablo, desde aquel entonces, hace 2000 años y hasta el día de hoy, continúa, hermanos, esto. Hay mucha gente que predica a Cristo para envidia, por contienda, por pelea. Y muchas veces se ve en estos tiempos cómo se pelean entre pastores, se pelean entre predicadores, e incluso hay peleas entre los mismos ministerios de alabanza. Yo digo esto porque yo voy por Costa Sierra y se va predicando y veo muchas cosas, y lamentablemente, hermanos, eso sucede. Mucha gente predica el evangelio por lucrar, por tener dinero, y se han creado, hermanos, un gran imperio a causa del dinero, cobrando por el evangelio, cuando la Biblia dice que lo que de gracia recibimos, damos de gracia. No, pero mucha gente ha lucrado con el evangelio. Mucha gente predica para ser famoso, para que la gente le aplauda, para que la gente le admire. Pero sin embargo, sea que de una u otra manera el apóstol Pablo, al final del texto que hemos lecturado, dice una verdad muy fundamental: yo he sido puesto para la defensa del evangelio. El cristiano tiene que entender que tiene que defender el evangelio, porque vivimos en un tiempo donde el diablo, dice la Biblia, que controla el mundo. La Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno. Por eso que la tecnología ha aumentado, ha avanzado, la ciencia, pero ha avanzado para mal. Y es por eso que cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para poder defender el evangelio. Hoy se está levantando falsa doctrina, se está levantando la apostasía, entrando cosas extrañas dentro de las iglesias, enseñanzas, hermanos, que están fuera de la escritura. Y como muchas veces la gente no conoce la escritura, le dice amén a todo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando y amonestando. En el Antiguo Testamento, Dios amonestó al pueblo de Israel y dijo algo a través de sus profetas: que el pueblo perece por causa de la falta de conocimiento. Muchas veces Israel fue destruido porque no conoció a Dios. Y eso es lo que pasa en el Nuevo Testamento. Jesús reafirma esta verdad, y Jesucristo dijo lo siguiente: dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna. ¿Qué está diciendo en otras palabras Dios? Que el pueblo tiene que conocer bien la palabra, porque se van a parar mucha gente con corbata, mucha gente bien vestido, diciendo un evangelio distinto. La Biblia dice que en los postreros tiempos habrá una apostasía, habrá hombres amadores de sí mismos, perversos, enseñando doctrina de demonios, y muchos van a caer. Y mucha gente a veces corre detrás de los predicadores, corre detrás de la gente que hace milagros. Recuerde que no todo hermano el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y usted tiene,
y cada uno de nosotros somos responsables de lo que, hermanos, nosotros estamos aprendiendo y apercibiendo. Es por eso que Dios nos amonesta que debemos conocer bien la Escritura para poder defenderla. Hoy más que nunca se están levantando doctrinas raras, por ejemplo, no solo Jesús. Hoy se ha levantado una religión con fuerza, está en todas partes por donde voy. Hay mucha gente hablando que solamente Jesús existe, niegan al Padre, que niegan al Espíritu Santo y solamente es Jesús. Y eso es una blasfemia. Es estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Negar al Espíritu Santo es una blasfemia. La Biblia dice, maldito, dice la Biblia, el que se considera en anatema, aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón ni en este siglo, ni en el venidero. Y hoy se está levantando otra doctrina, por ejemplo, la diosa madre. No sé si está por aquí, pero ya se están repartiendo tratados en Chimbote, en Nuevo Chimbote, y están creciendo grandemente, diciendo que existe una mujer que es la diosa madre, y la gente le cree, hermano. Porque y lo que pasa es que muchos cristianos se creen todo porque no conocen la palabra. Hay gente dentro de las iglesias que llevan años en una iglesia y nunca han leído toda la Biblia. Y Dios un día le va a demandar cuenta. Dios un día le va a llamar a cuenta por lo que no hizo. La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso se constituye en pecado. Dios ha estado llamando desde el principio a que nosotros aprendamos la palabra. ¿Sabe para qué? Punto número 1, para que nos salvemos, porque la palabra es la única que puede transformarnos. Recuerde que todos los que estamos aquí hemos nacido por la palabra. Un día la palabra fue predicada, traspasó nuestro corazón, llegó nuestra alma, traspasó el alma, llegó el espíritu y le dio vida. Y es por eso que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Es la palabra la que da vida, es la palabra la que hace un nacimiento nuevo. Sin la palabra no se hace nada. Y es por eso que Dios demanda que nosotros conozcamos bien la Escritura para defender el Evangelio. Yo he visto a muchos jóvenes, hermanos, líderes de escuela dominical, presidentes de escuela dominical. Yo he estado en la universidad, en el tiempo de la universidad todavía no era cristiano. Había un joven que era líder de, hermanos, de los jóvenes, y siempre predicaba el Evangelio, pero pasó el tiempo, los ciclos, los semestres, y luego ya jamás volvió a predicar el Evangelio. Se salió del Evangelio, y ¿saben qué? Y da mucha tristeza, porque a veces en la universidad les daban la cabeza, a veces mucha gente que empieza, hermano, pero no termina. El cristiano tiene que estar bien fundamentado para que ni la universidad, ni el trabajo, ni nada, ni nadie nos pueda mover de Jesucristo. Hay que estar parado firme en la roca que es Cristo Jesús. Y cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades, cuando se salga el agua, hermano, el cristiano que está parado en la roca que es Jesucristo va a permanecer. Pero Jesucristo también es la palabra. Por lo tanto, la Biblia dice en San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otra palabra, Jesucristo es la misma palabra. Hay que conocer bien la palabra para no dejarnos engañar, para no dejarnos cautivar, porque mucha gente sigue a hombres en vez de seguir a Dios, defiende al líder, defiende a su organización en vez de defender la palabra. Hoy mucha gente, muchas iglesias defienden sus estatutos en vez de la palabra. Sus estatutos están mal, pero obedecen sus estatutos en vez de obedecer la Biblia. Recordando, a la gente se le olvida que la autoridad máxima en la iglesia no es el pastor. La autoridad máxima en la iglesia no es el fundador. La autoridad máxima en la iglesia es la palabra de Dios. Dios está por, hermanos, ha dejado su palabra, y su palabra está por encima de todos. Los hombres se equivocan, las mujeres se equivocan, pero la palabra de Dios jamás se equivoca. La palabra de Dios es para siempre. Por eso que Dios demanda que conozcamos bien la Escritura para poder defenderla. Cuando alguien nos diga algo extraño, usted puede defender el Evangelio. No pelee, no contienda, sino que defiendan el Evangelio, así como lo defendieron la iglesia primitiva. La Biblia dice en el libro de los Hechos que hasta los jovencitos, por ejemplo, Esteban era un joven, y la Biblia dice que en Esteban había tanta sabiduría que venía gente, hombres mayores, adultos, con conocimiento, y debatían contra Esteban, pero nadie podía resistir la sabiduría que Esteban tenía. ¿Y sabe por qué? Porque Esteban conocía la Escritura, y la única forma de tener sabiduría es a través de la Biblia. Porque recuerde, en este mundo usted puede nacer con talento, puede nacer con inteligencia, y puede adquirir conocimiento, puede ir a un instituto, a una universidad, puede irse al extranjero a estudiar si quiere, y va a obtener conocimiento y tal vez inteligencia, pero sabiduría
no la dictan, usted no la va a entender en ninguna universidad. La sabiduría usted no la puede comprar en la farmacia ni en el supermercado. La sabiduría viene de Dios a través de su palabra, a su nombre, a su nombre. Recuerde, conocimiento, inteligencia, sabiduría. La sabiduría está por encima de todo. Yo siempre le decía a mis alumnos, ¿quieren ser los mejores en la universidad? ¿Quieren ser los mejores profesionales? Ustedes leen muchos libros, pero si quieren ser los mejores, lean la Biblia, porque la Biblia te da sabiduría. La Biblia abre tu mente para que tú puedas aprender cosas, y cuando tú seas profesional, no hagas lo que hoy la gente que no conoce Biblia. La gente, mira, es muy inteligente y ha estudiado bastante y construye bombas, construye cosas para destruir la humanidad. Pero aquel que tiene sabiduría hace siempre las cosas bien. Nunca se aparta, hermano, del bien que Dios ha mostrado o enseña por medio de su palabra. Por eso que el mayor consejo, el mayor regalo que puede usted entregar a su hijo no es su casa, no es su carro, no es su terreno. El mayor regalo que usted puede dar a su hijo es el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso que la Biblia dice, instruye al niño cuando fuere niño, para que cuando sea grande no se aparte de él. Lo mejor, como yo le digo a mi hija, yo le digo, la mayor herencia y el regalo que yo te voy a dar son los mensajes que tengo ahí, más de 1000 prédicas en el internet, son los mensajes, todo el conocimiento que Dios me ha dado es mi mayor herencia, mi mayor regalo que yo te voy a dejar, porque ahí está el conocimiento de Dios que el Señor me ha entregado. Es la mayor herencia, la palabra, porque el día que usted se vaya, recuerde que lo que le va a quedar a su hijo, su hija, es la palabra. Si su hijo no conoce la palabra, se va a perder y va a ir al infierno. Por eso que el mayor regalo que usted tiene que entregar es la palabra. Y para que usted pueda entregar la palabra, primero usted tiene que conocer la palabra. Sin conocimiento, usted se va a perder. Por eso que la Biblia, escucha bien, la Biblia, usted tiene que primero estudiarla, luego vivirla y luego enseñarla. Son las 3 cosas que Dios manda que debemos hacer con la palabra, con la Biblia. Repita conmigo: estudiarla, vivirla y enseñarla. Son los 3 niveles que Dios demanda de cada cristiano. Yo le pregunto, ¿en qué nivel estamos? ¿Cuántas veces ha leído usted toda la Biblia? Mire, para vergüenza, y no le digo para vergüenza del diablo, no le digo con fin de ofender a algún predicador. Yo soy evangelista, yo pastoreo, yo también estoy de maestro, enseño, y me he topado con muchas evangelistas, con muchos siervos de Dios que no conocen Biblia. Predican, pero nunca han leído toda la Biblia. Y yo les digo con todo el cariño y con todo el respeto, ¿de qué van a predicar si no conocen bien toda la palabra? Usted no puede coger un texto solamente y tratar de dar una enseñanza, porque así no funciona Dios. Usted tiene que conocer bien la Escritura, al revés y al derecho. Antes de yo salir a predicar, he lecturado toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, varias veces, antes que Dios me saque al ministerio, antes que Dios me ponga a predicar su palabra. Me pasó por su escuela. La primera vez que yo leí toda la Biblia, la hice en 8 meses. Cuando yo me convertí, el Señor me dio esa hambre de su palabra y empecé a leer toda la Biblia. Lo hice en 8 meses. Yo me iba en el carro leyendo Biblia. No tenía movilidad, me iba en la combi apretadito mientras la gente conversaba, mientras la gente, hermanos, hablaba, escuchaba la música. Yo me iba leyendo mi Biblia. Llegaba del trabajo cansado, iba a la iglesia, venía cansado y me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana estudiando la Biblia. Los fines de semana, mientras la gente iba a pasear, yo me quedaba leyendo Biblia. 8 meses la leí toda la Escritura, la primera vez cuando yo me convertí. De ahí para adelante he leído 1 y 2 y 3, toda la Escritura, y conforme uno lo va leyendo más, Dios te va dando sabiduría, va abriendo tu mente, vas viendo cosas que tú antes no veías. Por eso que de un texto Dios te puede dar varios mensajes. ¿Por qué? Porque Dios abre tu mente a través de la palabra. Y es el consejo que cada uno de ustedes deberían, hermanos, seguir, estudiar la Escritura para que sean diferentes. Mire, conmigo empezaron hace muchos años atrás, hace 17 años atrás, muchos conmigo empezaron, se bautizaron. Hoy
Hoy ya no están, la gran mayoría no están, se fueron al mundo. Otros se han quedado, siguen en la misma banca, nunca han avanzado. Pero el Señor me ha sacado, ¿sabe por qué? Porque en mí hubo esa hambre de la palabra. Dios me dio esa hambre. Y para que Dios pueda usar tu vida, primero tú tienes que conocer la Escritura. Jamás Dios usará tu vida si primero no conoces la Escritura. Porque si no puedes caer tú y puedes hacer tropezar a muchos. Primero Dios te pasa por su escuela. La escuela de Dios es lo primero. Por eso que el llamado completo de Dios es: Dios llama, luego Dios capacita, luego Dios envía, luego Dios respalda y luego Dios bendice. Ese es el llamado completo de Dios. Mucha gente se convierte hoy y mañana ya quiere ser pastor. Mucha gente se convierte hoy y ya quiere estar en el ministerio. No pasan por la escuela de Dios. Y usted, escúcheme, para que uno sea profesional del primer grado, usted tiene que pasar al segundo, del primer grado pasa al sexto. Uno pasa por la escuela. Y así mismo en la iglesia debe haber una escuela. La iglesia es una escuela donde uno viene a aprender. Por eso decimos, vamos al culto, vamos a culturizarnos, vamos a aprender cosas que la universidad no te va a enseñar, que el congreso no te va a enseñar, que solamente la iglesia te puede enseñar, porque la iglesia se supone que es la única que conoce a Dios. Y las cosas que vas a aprender aquí te van a servir para toda tu vida. Y aun cuando te mueras, después de muerto, te seguirán sirviendo, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Alabado sea su nombre. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Todavía estamos empezando, estamos en la introducción, todavía no empezamos, estamos en la introducción. Sé que tiene que haber esa hambre de la palabra. El mayor consejo que les puedo dar: estudie la palabra y luego Dios bendecirá, luego Dios te abrirá el camino. Y cuando Dios abre las puertas, nadie las cierra. Pero primero tienes que empezar de abajo. Los jóvenes, estudien la palabra. Los niños, los adolescentes, estudien la palabra. Y ahora usted siendo adulto, téngase usted, hermanos, esa idea de cada día tener ese deseo de aprender de la Biblia. ¿Cuál es el consejo? Con la experiencia que nosotros tenemos con los años enseñando la palabra. Usted tome el Nuevo Testamento, empiece desde Mateo. Mateo empieza a mencionarlo hasta Apocalipsis. Todo el Nuevo Testamento. Una vez que acaba el Nuevo Testamento, vaya al Antiguo Testamento y lea de Génesis hasta el último libro, Malaquías. Ese es el consejo que yo recibí de parte de Dios. Dios mismo me instruyó de esa manera. Porque si usted empieza en el Antiguo Testamento, usted se va a bloquear porque no va a entender de las leyes, de los sacrificios, de los holocaustos y de muchas cosas que usted no va a entender. El Nuevo Testamento es la conclusión de lo que el Antiguo Testamento se predijo y se habló. Entonces, tómelo como consejo. El Nuevo Testamento es sencillo, fácil de estudiarlo. De aquí que estamos agosto, 6 de agosto, hasta diciembre, ya tienen que haber estudiado todo el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis. Si no lo ha hecho, pues entonces un día Dios le va a juzgar. Recuerde que la gente dice: pero no tengo tiempo. Mentiroso te dice Dios. Porque dice la Biblia que dice: hay tiempo para todo. Tiempo de comer, tiempo de jugar, tiempo de reír, pero hay tiempo de lecturar la palabra. Mucha gente pierde el tiempo, que es diferente, pero Dios da tiempo para todo. Hay que sacar tiempo para estudiar la Biblia, porque ¿saben por qué? Porque hay un peligro. Mucha gente piensa que está bien, piensa que va a ir al cielo, pero no subirá al cielo. Iglesias enteras se van a quedar, pastores, evangelistas, maestros se van a quedar, porque la gente piensa porque hace milagros, porque predica bien, porque canta bien, va a ir al cielo. ¿Saben quién va a ir al cielo? Lo vimos en la clase pasada. ¿Quién irá al cielo? ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Para poder ir al cielo, ¿qué tengo que hacer yo? Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 a 17. Eso estudiamos. ¿Qué tiene que pasar con el cristiano? ¿No se acuerdan? A ver, vayan a su Biblia rápido. No le hagan quedar mal al pastor Clemente, ¿eh? ¿Qué tiene que pasar con la persona? Miren, le voy a explicar una cosa, présteme atención. Busque primero el texto, segunda de Timoteo. Esa es la primera clase que hicimos, no se ha olvidado usted. Segunda de Timoteo capítulo 3,
versos 16 y 17. Ya, eso es la palabra. Pero dice que la palabra te instruye, te enseña, te capacita. ¿A fin de qué? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin? ¿Qué dice? Léalo fuerte. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Amén. ¿Con qué Dios, con qué intención, con qué objetivo Dios entregó esta palabra? Ahí lo dice. A ver, vean, ahí está la respuesta. ¿Quién lo dice? A ver, si ustedes me dicen la respuesta correcta, el pastor Clemente le va a invitar un cuarto de pollo a la salida. ¿Ya? Va a salir de caja. A ver, ¿quién? A ver, los jóvenes. A ver, ahí está la respuesta. ¿Cuál es el fin de la palabra de Dios? Ahí está el pastor. El pastor solo va a comer su pollo. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Jesús en una oportunidad, presten atención, Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Yo le voy a decir algo fundamental. Supongamos que el día de hoy se predica la palabra, en una campaña se predica la palabra, y la palabra le toca a una persona que se conversa. Esa persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, de todo corazón lo acepta, y en la noche se muere. ¿Se va con Dios o no se va con Dios? Se va con Dios. Pero ¿qué pasa si esa persona no muere? Pasan los días, va a la iglesia de vez en cuando, lee la Biblia de vez en cuando, no le predica a nadie, no gana ningún alma. Si se muere, aceptó a Jesús, su nombre está escrito en el libro de membresía. El día que se muera, irá al cielo. Pero si aceptó a Jesús, si va a la iglesia, no puede subir. Porque mientras tiene vida, tiene que ser perfeccionado por la palabra. Isaías dice: nada inmundo entrará al cielo. La palabra es la que quita nuestras inmundicias. Cristo nos perdonó en el día que lo aceptamos, pero cada vez que le damos la palabra va quitando la suciedad de nuestro cuerpo, va quitando todo lo que nos sirve, las malas palabras, los malos pensamientos, los malos comportamientos, el carácter. Dios va tratando con nosotros, nos va perfeccionando la manera de vestir, la manera de caminar, la manera de actuar, de comportarnos. Dios nos va perfeccionando para que cuando la trompeta suene, usted pueda subir. Usted, conforme va leyendo la Biblia, usted se entera que por la Biblia, si usted no le predica a nadie, usted se va a perder, va a ir al infierno igual. Si usted sigue leyendo la Biblia, y se da cuenta y entiende que si usted no gana ningún alma, se va a ir al infierno también. Pero si yo era evangélico, yo era el tesorero de la iglesia, si yo era el que cantaba en la iglesia, te irás al infierno también. Porque la Biblia enseña todo lo que nosotros tenemos que hacer. La voluntad del Padre es que usted haga lo que Dios manda en su palabra. Pero la gente no hace lo que Dios hace, dice en su palabra, porque no lo averigua, no lo estudia, no lo lee. Y el día que el arrebatamiento suene, mucha gente va a gritar y va a llorar. Y le va a decir: Dios, ¿por qué? Algunas veces le van a decir: pero Señor, si yo iba a la iglesia, como dijo Jesús, ¿no? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos señales, en tu nombre hicimos esto, aquello. Yo estaba en el ayuno, yo era el que cantaba mejor. ¿Y tú piensas que cantando vas al cielo? No. Tú tienes que ser perfeccionado por la palabra. La palabra te va a ir diciendo qué es lo que tú tienes que hacer. La Biblia dice que, hermano, nadie se presentará con la mano vacía delante de Dios. ¿Qué le vamos a presentar el día que nos presentemos en el tribunal de Cristo? ¿Qué le va a presentar a usted? Su carro, su casa, la gran iglesia que usted construyó. Si esta iglesia también va a ser derrumbada, todo va a ser destruido, el mundo entero será destruido. ¿Qué le vamos a presentar a Dios? ¿Oro, plata? Si Él es dueño de todo. Lo único que podemos presentar al Señor son las almas que hemos ganado. Las almas que hemos ganado. Pero si usted no le predica a nadie, si usted no gana nada,
ningún alma. ¿Usted cree que va a subir? El último mandamiento de Jesús, ¿cuál fue? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y usted no le predica ni a su vecino. ¿O no? ¿Le han predicado a su vecino? Cuando yo me convertí, iba de puerta en puerta. El vecino que siempre me tenía cólera, le entregué tratado. Iba todo de casa en casa a entregar tratados que yo mismo hacía con mi propia mano. Los textos que aprendía, los iba escribiendo y le entregaba a cada vecino. Y me gané, hermano, en una semana me gané la primera alma, mi primera hija espiritual, la vecina que estaba al otro lado, en la iglesia. Hasta el día de hoy han pasado 16 años, sigue ahí. Y ahí así, hermano, uno entiende. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña a mí que no estaré de los pastores, por ejemplo. No sé si les dije la clase pasada. Dios habla en parábolas acerca del campo, acerca de la oveja, acerca del pastor. Yo le pregunto, ¿el pastor pare ovejas o es la oveja que pare otra oveja? ¿Quién pare las ovejas? ¿El pastor o la oveja? La oveja pare otra oveja, ¿sí o no? El pastor tiene una función. El pastor pastorea y apacienta. Son dos cosas distintas que la función de un pastor. Entonces, cada uno de ustedes son ovejas. Usted debería parir otra oveja. Usted debería predicar a alguien y traerlo aquí a la iglesia para que la iglesia se llene. Así lo hizo la iglesia primitiva y el evangelio se expandió por el mundo. En este tiempo no lo hacen. Van solos a la iglesia. No le predican ni a sus propios hijos. No van a gente a la iglesia, sus hijos en casa perdiéndose con la televisión, perdiéndose con el Nintendo. No le predican a su familia. Si la Biblia dice en Hechos capítulo 1, el Señor dijo que primero predicarás en tu Jerusalén, luego en Samaria, luego en Judea y luego a todo el mundo. Primero tu casa. Tú te conviertes en tu obligación a aprender para predicar y enseñar a los tuyos y se arrepientan. Porque si no, ¿qué chiste tendría ir al cielo y saber que mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis seres amados están en el infierno? ¿Será que eso es justo? ¿Será que esa es la voluntad de Dios? Dios un día nos va a llamar a cuentas a nosotros de lo que hicimos y lo que no hicimos. ¿Cuántos ayunos hemos hecho? ¿Cuántos seres queridos? En casa todos son cristianos, todos son evangélicos, ¿no? Yo era la oveja negra, la única oveja negra en la casa. Mi padre pastor, mi madre presidenta de Acción Social, mi hermana en el Ministerio de Alabanza, mi otra hermana en la escuela dominical, profesora, y yo en la universidad. Odiaba a los evangélicos, menospreciaba a los evangélicos. Para mí los evangélicos eran gente ignorante. Es más, tanta arrogancia había subido a mí que yo menospreciaba hasta a los profesores de la universidad. Les decía, tú no puedes enseñar nada a mí, porque Dios me había dado supuestamente inteligencia y me creía superior a los demás. Pero luego me dije que el ignorante era yo, que yo despreciaba a lo que no debía despreciar. Porque no hay nada más sagrado que el Evangelio. Y hasta que Dios un día me habló audiblemente. Dios habló conmigo. Dios habla audiblemente. 2 veces Dios ha hablado conmigo audiblemente. Y es por eso que me mantengo ahí. Porque sé que Dios es real. A mí no me encantó el cuento. Yo he vivido, he visto hermanos a Dios glorificarse. He visto gente que se sana con tuberculosis terminal. Gente sanarse con SIDA. Yo lo he visto. Yo he visto el poder de Dios desatado. Es por eso que el Evangelio es poder, dice en Romanos 1:16, que el Evangelio no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, potencia de Dios para todo aquel que cree. Muchos cristianos nunca han tenido una experiencia con Dios, por eso que son cristianos así, tibios, a veces así como las olas del mar, a veces arriba, a veces abajo. Cuando todo está bien, alaban a Dios. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la prueba, no quieren ni venir a la iglesia. Es porque hay gente que no conoce la Biblia. El gran problema, todos los problemas es porque no se conoce la palabra. El problema grande de la iglesia de este tiempo es que no hay conocimiento de la Escritura. Y hoy más que nunca tenemos que tener conocimiento de la palabra. Porque si no, cuando la trompeta suene, habrá una gran sorpresa. Habrá una gran sorpresa. Es que no solamente cantar, no solamente estar en un ayuno. Dios te enseña todo lo que tú tienes que hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Nosotros seremos responsables en aquel día. Dios nos llamará a cuenta. Por eso que nuestra obligación, la primera obligación del cristiano, es conocer la Escritura.
Y es más, Jesús cuando estuvo en su ministerio, Él dijo, yo me voy, pero no os dejaré solos. Enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, el cual, dijo Jesús, os guiará a toda verdad. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra. ¿Sabe cuál es la principal función del Espíritu Santo? Mucha gente dice, bueno, usted le pregunta, ¿para qué sirve el Espíritu Santo? ¿O cuál es la función del Espíritu Santo? Mucha gente piensa, bueno, para que hables en lenguas, para que profetices. La principal función del Espíritu Santo es que tú conozcas la palabra. Lo primero que el Espíritu Santo va a hacer es que tú conozcas la palabra. Y es lo que hizo conmigo. Me dio hambre de la palabra, sed de la palabra. ¿Por qué? Porque esto, hermano, esto te va a hacer que tú te mantengas firme cuando te golpeen. Nosotros hemos sido procesados con una y otra cosa y no nos ha movido nada porque hemos permanecido en la palabra. La palabra es la que te prepara. Y luego Dios te va, a través del Espíritu Santo, va haciendo más cosas contigo. A su nombre. No se duerma. Todavía temprano, ya me están guiñando algunos. No se me duerma. Yo allá siempre había una ancianita, yo recuerdo una ancianita, bien ancianita, 90 y tantos años. Era la diácona de la iglesia. Estaba predicando el pastor. Y cuando veía que alguien estaba así como mi hermano en la puerta, veía que alguien se dormía, teníamos un bombo y un bombo con sus palitos se toca. Y iba ahí, en la cabeza le daba. ¿Quién le va a pegar a la ancianita? Le miraba, nomás se arrancaba la cabeza. Y la ancianita decía, no tienes temor de Dios. Esta no es tu casa, este no es un hotel, no se viene a dormir, esta es la casa de Dios. Aquí se viene a aprender la palabra. ¿Me entienden? Yo sé que algunos trabajan en la casa, yo también estoy cansado, hermano. Pero escuche bien, dice la Biblia que Dios nos da fuerzas, fortaleza. Mucha gente está contenta en la alabanza, canta, salta, y en la palabra se duerme, hermano. Yo le pregunto, la gente dice, me voy con él, estoy en el Espíritu Santo, incluso algunos hasta profetizan, hablan en lengua, y en la palabra, dormido. ¿Usted cree que es el Espíritu Santo? A mí no me engaña, es su carne. Su carne le hace saltar, su carne le hace profetizar. Porque aquel que tiene el Espíritu Santo te va a hacer que tú estés atento a la palabra. Porque recuerda que esa palabra no es del pastor, no es del evangelista, es la palabra de Dios que te va a salvar, que te va a transformar, que te va a restaurar, que te va a sanar, que te va a bendecir. La palabra lo hace todo a su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Bien. Entonces, ahora sí, empezamos a predicar. Vamos a empezar recién la lección. Amén. Entonces, continuamos. Estamos hablando de cuál es el tema de los hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Un saludo cordial desde aquí, desde la iglesia Paz y Sanidad de Jesucristo, ¿verdad? Aquí en Costco, hermanos, para todo el mundo. Estamos transmitiendo en vivo a través de diferentes canales. Estamos transmitiendo el mensaje. Bien, el mensaje que estamos estudiando es la Biblia. Es el primer mensaje que se tiene que enseñar. Este es el segundo video que estamos grabando en esta iglesia. Bien, algunos datos interesantes anoten de la Biblia. Usted sabía que la Biblia es el libro más impreso de la historia humana. ¿Usted sabe cuántas copias se han impreso de la Biblia? Más de 6,000 millones de copias en el mundo entero. No hay libro que se asemeje a la Biblia. Mucha gente hoy ateo dice, oh, yo no leo la Biblia porque hay libros mejores que la Biblia. Yo les reto a todos ellos que me muestren un libro que sea mejor que la Biblia. Uno me dijo, acá hay libros que me hacen ganar dinero, me enseñan cómo ganar dinero. Yo le digo, y el día que te mueras, ¿a dónde va a ir tu dinero? Pero esta Biblia me da algo más que el dinero. Me da salvación y vida eterna. Jamás la vas a obtener con ningún libro, pero a través de este libro yo voy a alcanzar la vida eterna. Usted, para su conocimiento, cuando la imprenta se inventó, el primer libro que imprimió la imprenta fue la Biblia. La Biblia. Mira, la Biblia ha sido el libro más odiado por los emperadores. Han querido quemarlo, pisotearlo, destruirlo. Hasta el día de hoy los musulmanes pisotean la Biblia, la queman, pero nunca
han podido destruirla. Mire, grandes emperadores que se creían dioses quisieron terminar con la Biblia, pero no pudieron, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ella se defiende sola. Es el libro más extraordinario que ha cambiado, hermano, la historia, que cambia a la persona. Si el ser humano leyera la Biblia, todo fuera diferente. ¿Usted cree que si los congresistas conocieran la Biblia, hubiera corrupción? No. ¿Estuviéramos la gente que no tiene ni para comer? No. Porque cuando tú lees la Biblia te bendice, la Biblia te prospera, la Biblia te sana. Hay gente que solamente leyendo la Biblia se ha sanado con tan solo leerla, cosa que ni los médicos lo pueden hacer, porque la palabra trae sanidad para nuestros huesos, refrigerio, dice la Escritura. La gente desconoce del poder de la palabra de Dios. La Biblia es extraordinaria. Entonces ponga ahí, la Biblia es el libro más impreso de la historia, es el libro más traducido en el mundo entero. Se ha traducido a más de 2000 lenguas, dialectos, idiomas. No hay libro que haya sido traducido en todo. Usted puede comprar una Biblia en quechua, una Biblia en aymara. No hay libros que hayan sido traducidos como la Biblia. Exactamente 2092 se ha traducido a 2092 lenguas y dialectos en todo el mundo. Es el libro más extraordinario. Y yo siempre le digo así a los ateos, a los físicos puros que hemos tenido tanto debate, ningún debate hemos perdido con la Escritura, porque la Escritura está por encima de todo. La Biblia es extraordinaria, hermanos, es extraordinaria. Otro dato interesante, quiero que aprendan, que ha sido el libro más vendido en el mundo. Ha batido los récords Guinness, más de 5.000 millones de copias se han vendido. Hasta el día de hoy, los musulmanes, por ejemplo, los musulmanes detestan la Biblia. Ellos no tienen la Biblia, ellos tienen el Corán. Hasta los mormones, ellos no obedecen la Biblia, tienen su libro mormón. La gente menosprecia la Biblia. Usted vaya hace un tiempo atrás, donde había la cortina de hierro, llevar Biblias hermanos, a la Unión Soviética, a Rusia en aquel entonces, te mataban. Los chinos, los chinos, hermanos, tenían prohibido tener Biblia. La gente se alegraba con una sola hoja de la Biblia. Llegaba una Biblia como contrabando, hacían pasar como mercancía y se repartía la Biblia. Amaban la palabra. Hermanos, en otros países no es como usted, ¿no? Que usted puede tener la Biblia, en otros países no hay Biblia. Y sin embargo, acá la gente que tiene su Biblia la tiene arrumada por ahí en su casa, polveándose, nunca la lee. Algunos, yo he visto a algunos choferes que la llevan en el carro como amuleto. No te sirve de nada ponerlo ahí en tu carro, póngalo en tu casa. Si tú no la lees, no la estudias, no la vives y no la enseñas, de nada te servirá. 3 cosas que se tienen que hacer con la Biblia, hemos dicho. A ver, pregunto, al que se está durmiendo le vamos a preguntar: ¿cuáles son los niveles que Dios demanda acerca de la Biblia? Hemos dicho que el primero es estudiarla. ¿Cuál es el segundo? Vivirla. Muy bien, la jovencita está atenta, porque de nada vale que tú. Hay gente que sabe bastante Biblia, pero si no la vive, no la practica, de nada sirve. Y tercero, enseñarla. Porque cuando tú enseñas la Escritura, vas a hacer que otros se conviertan, vas a ganar un alma para todos, para su conocimiento, para su información. Supongamos que todos aquí, vamos a suponer, no se haga la idea, Dios quiere que sea así, que todos partamos en el arrebatamiento. Cuando partamos en el arrebatamiento, ¿qué dice la Biblia? ¿A dónde iremos? Según la Biblia, ¿a dónde pasaremos? A ver, imagina, porque usted en la iglesia tiene que saber, si no, ¿para qué está en la iglesia? O sea, en el arrebatamiento, supongamos que todos llegan al arrebatamiento y todos subimos en el arrebatamiento. ¿A dónde será el primer lugar donde iremos la iglesia? ¿A dónde irá? No. Al tercer cielo tampoco. ¿Ve? Falta conocimiento. Cuando la iglesia sea arrebatada, lo primero que antes de entrar al cielo pasará por un lugar llamado el tribunal de Cristo. ¿Por qué el tribunal de Cristo? Porque ahí el Señor va a recompensar a cada uno según sea su obra. Y habrá ahí, la recompensa será 5 coronas. Existen 5 coronas en el cielo.
cada corona con sus perlas. Y algunos no van a recibir coronas, va a ser triste. Dice la Biblia que hay gente que trabaja o edifica sobre, hay 6 elementos, también le menciona. Algunos edifican sobre oro, plata y piedra preciosa. Y cuando el fuego pase, el oro, cuando pasa por el fuego, lo perfecciona, lo purifica, no desaparece. Pero otros han edificado sobre heno, madera y hojarasca. Cuando el fuego pasa por la hojarasca, por el heno o la madera, desaparece, no queda nada. Y así hay muchos cristianos dentro de las iglesias que están trabajando sobre heno, madera y hojarasca. Y cuando suene la trompeta, van a recibir una gran pérdida. Será triste para mucha gente. ¿Y saben por qué va a pasar eso? Porque no conocen la Escritura. Hay que conocer la Escritura. Mucha gente piensa que porque está en la iglesia va a ir al cielo. No, señores. Con todo el cariño y con todo el respeto, les voy a decir esta gran verdad. Una verdad que muchos pastores no quieren decir, porque muchos pastores viven de los diezmos, viven de las ofrendas, y no se les dice la verdad a la gente, no se les dice sus pecados porque no quieren que la gente se vaya. Pero esta es la verdad, que mucha gente dentro de las iglesias se van a quedar, iglesias enteras se van a quedar, con pastores y todos se van a quedar, porque no hay conocimiento de la Escritura. Porque la gente piensa que está bien, pero Dios dice en su palabra en Isaías, dice así, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Es más, Pablo dice, hay camino que al hombre le parece derecho, bajo su propia opinión, pero su fin será camino de muerte. Y eso no solamente para la gente que está afuera, para la gente que está dentro de la iglesia también. Hay gente que piensa que está bien, pero está fuera de la palabra. ¿Cómo vas a saber que si tú estás bien o estás mal? Cuando tú conozcas la palabra. Cuando tú conozcas la palabra, el Señor te dirá, estás bien. La palabra es como un espejo. ¿Para qué eso es un espejo? Un espejo es para mirarnos todas las imperfecciones, ¿no? Si tenemos lagañas, si tenemos algo mal, pues arreglamos, ¿sí o no? Así es la Biblia. Cada vez que tú la lees, dice, caramba. Aquí dice que, una cosita nada, por ejemplo, aquí dice que yo tengo que perdonar a mi enemigo. ¿Cuánta gente no? Una vez una hermana me dijo, yo no le voy a perdonar hasta que me muera. Y le dije, bueno, si tú no lo perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Morirás e irás al infierno. Pero yo voy a la iglesia, no importa. Y así hay mucha gente dentro de las iglesias que piensa porque está en una iglesia va a ir al cielo. Mentira, no va a ir al cielo. Mientras no sea perfeccionado por la palabra, no podrá subir. No puede subir. ¿Me entienden? Por eso Dios nos dejó su palabra y al maestro. ¿Quién es el maestro? El Espíritu Santo. Cristo ya no, porque Cristo subió. Dejó al maestro, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se dejó el maestro, nos enseña. Yo no he ido a ninguna universidad para entender, hermanos, la palabra. No he ido a un instituto bíblico. El Espíritu Santo me hablaba. Yo leía y el Espíritu Santo me explicaba, esto significa esto significa esto. El Espíritu Santo es el mejor, hermanos, el mejor maestro. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es tu amigo, es tu mejor amigo. Cada vez que tú ores, yo he sentido el abrazo del Espíritu Santo cuando oramos en la madrugada. Y viene el Señor y te abraza, te toca el Espíritu Santo, te llena, te habla. Mucha gente habla con Jesús, pero ignora el Espíritu Santo. Hay gente que hace una oración y no menciona al Espíritu Santo. Y eso es hermanos, es una herejía, es un pecado. Mucha gente dice, bueno, Jesús dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces se van directo a Jesús. Pero tú no puedes ir directo a Jesús. Tú tienes primero que el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo vas a Jesús y de Jesús al Padre. Ese es el orden correcto. Y mucha gente no entiende eso. Nunca han conversado con el Espíritu Santo. Por eso que están así. ¿Se dan cuenta? Hay mucho desconocimiento de la Escritura. Hoy más que nunca necesitamos aprender la palabra. A su nombre. A su nombre. Bien, espero que estemos aprendiendo, esté anotando. Vamos a continuar. En la Biblia, mi amado hermano y hermana, usted va a encontrar el pensamiento de Dios para el pasado,
para el presente, para el futuro. Usted va a encontrar cómo Dios piensa, cómo Dios siente, qué es lo que Dios va a hacer. En la Biblia usted va a encontrar todo, porque en la Biblia está el pasado, el presente y el futuro. Las cosas que van a pasar están en la Biblia. En el tiempo de pandemia, mucha gente, cuando murió, le demostré por la Biblia que la pandemia también estaba escrita en la Biblia. ¿Se acuerdan? Pastor, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo prediqué aquí en un aniversario, antes de pandemia, en diciembre. La pandemia empezó en marzo, ¿sí? Cerraron. ¿Se acuerdan cuando el Señor me tomó ahí y empecé a profetizar? Y hablamos y dijimos, y está grabado el video, eso es lo bueno, que está grabado en el canal, que viene algo grande, dijimos, ¿no? Que viene algo grande. Y nadie nos tomó como si nada. Y nosotros seguimos predicando en Chibote y en las calles predicábamos. Y cuando todavía el virus estaba en la China, yo le decía, mucha gente aquí en Chibote va a morir, porque este virus va a llegar aquí. Y la gente se reía en la cara, hermano. Se reía. Cuando llegó a nuestra nación y la gente empezó a morir, ya nadie se rió, porque Dios nos avisa y todo está escrito aquí en su palabra. Todo está escrito aquí. Todas las cosas que van a pasar, las cosas que vienen, porque va a ser peor lo que va a venir después de esta pandemia, va a venir algo peor antes que la iglesia sea llevada, está escrito aquí. Y la gente tiene que prepararse. Viene una persecución grande para la iglesia. Las iglesias se van a cerrar nuevamente y mucha gente va a volverse atrás. Si no conoce la palabra, se va a volver atrás. Tienen que prepararse para lo que viene. La gente buscará alimento, no va a haber alimento. Vienen cosas terribles. Vienen los juicios de Dios en esta tierra. 21 juicios caerán sobre esta tierra. Mejor es no haber nacido en esta tierra si uno no está preparado. Si nos quedamos en el rato será terrible. Pero bueno, eso es otra historia que vamos a predicar luego. Bien, vamos terminando entonces. Vamos a ver el primer punto. ¿Por qué yo leo la Biblia? Porque en la Biblia, anote ahí, usted va a conocer el estado espiritual del hombre. Ese es el primer punto. Recién entramos en la materia. Hemos estado hablando solamente de pura introducción. Recién vamos a entrar al estudio. Este es el primer punto. ¿Cuántos puntos hay? Más de 100. El primer punto de la Biblia, para que usted sepa. Así son los mensajes. Bueno, los mensajes son profundos. En la Biblia usted encuentra el estado espiritual del hombre. Así como en su cuaderno. Efesios 2:1. Vamos a demostrarlo. ¿Sabe cuál es el estado espiritual de toda persona? ¿Sabe? Para que usted me entienda, de repente no entiende el estado espiritual. ¿Cuál es la condición de todo ser humano? Sea rico o sea pobre, sea gente del campo que no ha ido a la escuela, sea el más inteligente de la tierra, sea un famoso, sea del presidente, sea de los alcaldes, sea del hombre más millonario de la tierra, sea de quien sea. ¿Sabe cuál es el estado de toda persona en la tierra? Varón o mujer. Efesios 2:1. Vamos a ver, ahí la Biblia nos va a decir cuál es el estado espiritual de toda persona en la tierra. Veamos. Léalo, por favor, léalo. Y el que me dice la respuesta, el pastor le invita otro pollo. ¿Ya? 2:1. A ver, ¿quién me dice la respuesta? Léelo bien y me dice cuál es la condición de toda persona. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos. Y yo no leo la Biblia, pero yo no sé de memoria. A mí no me pasan datos con liebre, por si acaso. A ver, según lo que dice nuestra amada hermana, ¿cuál es la condición de todo ser humano? Muertos. Toda persona en esta tierra, sean los reyes, sean los presidentes, sean los millonarios, sean los famosos, los cantantes, los futbolistas, toda persona está muerta espiritualmente. Todos están muertos. Todo bebé que nace espiritualmente muerto. Cuando un bebé nace y empieza a gritar, ¿qué es lo que grita? Su alma.
Porque recuerden, aprenda usted algo. Voy a enseñar algo profundo, no quiero marearlos, esto no va a enseñar ni la universidad más grande del Perú ni del mundo. Aprenda algo importante. Nosotros estamos terminando porque la hora avanzada y algunos están guiñando, me parecen chinos. A ver, aprenda algo importante. La Biblia dice que Dios es trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El diablo siempre ha querido imitar a Dios. El diablo también es una trinidad. El diablo, el anticristo y el falso profeta. Siempre hay una trinidad. Cuando usted sale del campo y ve las estrellas, siempre va a encontrar triángulos. Usted, el ser humano, también es una persona trina. Nosotros estamos compuestos de un cuerpo, materia, un alma y un espíritu. Aprenda. El cuerpo tiene tres partes: carne, sangre y hueso. El alma también tiene tres partes: los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. El espíritu también tiene tres partes, tres áreas. Está la intuición, la comunión y la conciencia. Eso lo vamos a ver en el nivel más elevado. Yo recién estamos en el jardín, el nivel purito, el nivel 0. Mis clases son 7 niveles. El nivel 7, donde enseñamos el mundo espiritual, qué tal cosa. Estamos recién en el nivel purito. El nivel 0 recién estamos dando. Este nivel 0 va a tomar de repente 1 año, 2 años, para que aprendan muchas cosas. Luego pasamos al otro nivel, porque hay tantas cosas que aprender de la escritura. Ahora aprenda usted una cosa. Como usted es un ser trino, la Biblia dice, a ver, con esto voy a terminar, quiero que usted aprenda esto y nunca se olvide. La próxima clase, a cualquiera le voy a preguntar, explíqueme sobre la condición espiritual del hombre. Cuando Dios, a ver, yo le hago una pregunta: ¿Adán nació? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no nació? Fue creado. Muy bien. Adán no nació. Los hijos de Adán empezaron a nacer. Todo el mundo no nació, pero Adán fue el único ser que no nació. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Perfecto, los felicito. Yo le pregunto, cuando Dios formó a Adán, ¿cómo lo formó? Según la Biblia, ¿cómo lo formó? Del barro, del polvo, como usted quiera llamarlo. Era algo material, materia, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Sopló aliento de vida, eso es el espíritu. El espíritu, escúchenme, míreme, luego hace su anota. El espíritu que Dios sopló entró en la materia, en el barro. ¿Y qué dice? ¿Qué más sigue diciendo? Y fue el hombre un alma viviente. O sea, de la unión del barro con el espíritu se formó una tercera entidad llamada alma. Esa alma tenía vida. O sea, en esa alma se centraba parte de la materia y parte del espíritu. Y esa alma se volvió independiente. Cuando Adán fue creado, fue puesto en el jardín, su espíritu estaba con vida. Y dice la Biblia que Dios hablaba con Adán y Adán escuchaba la voz de Dios. Adán escuchaba la voz de Dios. Audiblemente escuchaba la voz de Dios. Yo le pregunto, ahora las personas escuchan la voz de Dios. Nadie puede escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué? Vamos dando más conciso porque ahora nos van a ganar. Preste atención. Adán, ¿sabe por qué escuchaba la voz de Dios? Porque el espíritu de Adán estaba vivo. Y Dios, según la Biblia, ¿qué es Dios? Dios es espíritu. Y el espíritu solamente trabaja con el espíritu. Entonces Dios, que es espíritu, le hablaba al espíritu humano de Adán. Y ese espíritu humano le comunicaba al alma y el alma al cuerpo. Ese era el orden que Dios siempre ha establecido. Por eso que cuando Dios hablaba a Adán, escuchaba audiblemente su voz. Pero desde la caída de Adán, cuando Adán cayó en pecado, el hombre dejó de escuchar la voz de Dios. Su espíritu murió, porque Dios, ¿qué le dijo? Le dijo a Adán: el día que tú comieres este fruto, ciertamente morirás. Pregunto, ¿Adán comió o no comió? Comió. ¿Murió o no murió? ¿Sí murió o no murió? ¿Y cómo hizo los hijos si murió?
muy bien. Adán, cuando que Dios no falla, espiritualmente, el espíritu de Adán murió. ¿Y cómo se mantuvo Adán vivo? Su alma. Recuerde que el alma tenía parte del espíritu y parte del mundo material. Entonces, desde la caída de Adán, el espíritu de toda persona está muerto. Todo bebé que nace, su espíritu nace muerto. ¿Y cómo llora, cómo camina, cómo habla? Por su alma. Usted no piensa con su cerebro que está aquí, porque su cerebro, el día que se muera, los gusanos se lo comen y se vuelve polvo, ¿verdad? Porque la Biblia dice: somos polvo y del polvo veremos. Usted no piensa con el cerebro, usted no siente con este aparato llamado corazón, que es un órgano nada más. Tú piensas con tu alma, tú sientes con tu alma, tú miras con tu alma. El alma coge tus ojos para que pueda ver. O sea, todo lo que el ser humano hace es por el alma. Entonces, cuando una persona escucha la palabra de Dios y la presta atención, dice la Biblia que la palabra de Dios, Hebreos 4:12, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y traspasa el alma y el espíritu. Cuando la palabra alguien la escucha, la palabra traspasa el alma y llega hasta el espíritu, y lo encuentra el espíritu muerto, y la palabra le da vida al espíritu, y el espíritu despierta. Y cuando el espíritu despierta, ve su condición de pecado y se compunge y se arrepiente. Por eso que la gente acepta a Jesucristo. Hay mucha gente que se convierte y acepta a Jesucristo y derrama lágrimas, pero es su alma. Y es por eso que está un tiempo en la iglesia y luego se va al mundo. Nunca se ha convertido. Pero aquel que su espíritu ha despertado, su espíritu, entonces se convierte de verdad. Nace de nuevo. Su espíritu vuelve a la vida y nunca se aparta, porque ha nacido espiritualmente. Cuando Jesús estuvo en San Juan capítulo 3, conversó con Nicodemo, le dijo: Nicodemo era un maestro de la ley, conocía el Yeshiva, conocía la Torá, el Pentateuco, conocía a los profetas. Y Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazca de nuevo. Nicodemo le dijo: pero Señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo yo, siendo viejo, voy a entrar al vientre de mi madre? Y Jesús le dijo: eres maestro de la ley y no sabes esto básico. El ser humano tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo nace? Cuando la palabra llega al espíritu y le da vida. Se produce el nacimiento nuevo. Y eso usted no lo va a ver. Eso nos enseña en muchas iglesias. Pastores desconocen eso. Y esto es fundamental, crucial, para que usted lo entienda. Por eso que Dios dice al apóstol Pablo en Efesios 2:1, que hemos lecturado: la condición del hombre es que está muerto en sus delitos y pecados. O sea, toda persona, no importa si es de la aristocracia, si es rico, si es famoso, si es el hijo del rey, si es el rey mismo, todo ser humano en esta tierra está muerto. Hasta el día que venga Cristo le da vida, le da un nacimiento nuevo. Y el día que se muera físicamente, habrá muerto su cuerpo, su alma será trasladada al infierno. Su espíritu nunca vio la vida. Pero cuando uno acepta a Cristo, uno viene a la vida. Entonces, la primera lección que la Biblia enseña, el estado espiritual de toda persona, es que está muerto en sus delitos y pecados. Por eso que la gente no deja de pecar. Por eso tú le dices al borracho, al borrachito le dices: ¿cuándo vas a dejar el licor? No puede, cuando yo quiera. Mentira. No es cuando él quiera, no puede dejarlo porque está atado al drogadicto. Usted le dice: deja la droga. Hay gente que no tiene sus hijos drogadictos y los lleva a un centro de rehabilitación por una semana, por unos días. Deja la droga, pero luego su cuerpo se desespera y nuevamente vuelve a la droga. Porque está encadenado, está muerto. Necesita nacer de nuevo para que deje el alcohol, deje la droga, deje el pecado, deje la fornicación, deje el adulterio, deje tantas cosas. Porque está muerto. Necesita volver a la vida. Y la única forma de volver a la vida es a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo. ¿Lo entienden? Entonces, no se olvide, jovencita, ¿cuál es tu nombre, hija? Luz. Ya tienes que resplandecer luz con la palabra. ¿Cuál es luz? La condición espiritual de toda persona, según lo que hemos leído. ¿Cuál es la condición espiritual de toda persona? Está muerto en sus delitos
y pecados. Esa es la condición de toda persona. Por eso que la gente afuera le da lo mismo pecar o no pecar. No quiere escuchar la palabra que le dice, vamos a la iglesia. No, me voy al baile. Porque están muertos en sus delitos y pecados. Dígame. O sea, la condición del ser humano, antes que venga Dios, tiene alma y cuerpo, pero no espíritu. Su espíritu está ahí. Si tiene espíritu, está dormido, muerto, como usted lo quiera llamar. Está ahí, esa es la condición. Él está viviendo. ¿Por qué? Porque su alma tiene parte del espíritu. O sea, cuando la palabra entra, Cuando la palabra entra, la palabra primero ¿qué hace? Entra por el oído, llega al alma. Dice la Biblia que la parte traspasa el alma y llega al espíritu. Y lo encuentra el espíritu muerto. Y la palabra le da vida. es como despertar. Y lo despierta. Exactamente. ¿Ok? ¿Lo entendió el hermano? Ojalá cuando Dios esté, el hermano le enseña a los demás. Despertar, esa morirá. Exactamente. El alma que pecare, esa morirá. Por eso dice la Biblia, porque el alma es independiente. El alma ha tomado parte del espíritu y ha tomado parte del cuerpo. Es por eso que el alma, la gente peca. ¿Por qué? Porque su alma tiene el control. El orden que Dios ha dado es que el espíritu tenga el control. El espíritu en el inicio le daba órdenes al alma y el alma le daba órdenes al cuerpo. En este tiempo, el alma se ha enseñoreado. El alma hace lo que quiere, por eso que el alma que pecare, esa morirá. Cuando un cristiano se convierte, ahora viene la otra lección, no sé si da tiempo. Hay otra que dice A ver. que el Hijo Jesucristo no está angustiado hasta la muerte. Ya. Bueno, es otra cosa que vamos a explicar en su tiempo. Pero quiero terminar con esto, rapidísimo nada más. Cuando un cristiano se convierte de verdad, ¿cómo nace? ¿Cómo uno nace? Nace bebé, ¿sí? Nace bebé. Aprende esto. Esto no lo va a enseñar a cualquiera. Cuando uno nace bebé. Su espíritu nace bebito. Y todo bebé, ¿qué necesita? Leche, no comida sólida. Y la Biblia dice, esta es la leche espiritual no adulterada. Luego dice, cuando uno va creciendo, la persona va creciendo, luego ya no toma leche, toma alimento sólido, carne, empieza a comer, ¿verdad? Para que siga creciendo, ¿sí o no? Si no come alimento sólido, no puede crecer. Entonces, ¿qué pasa? Aprende esto. Mira, sucede, y esto no le predicaba en algunas iglesias, pero para ustedes es esta condición. Sucede que cuando una persona nace bebito, para la única manera que su espíritu crezca es que se alimente de este alimento, la palabra. El problema de muchos cristianos es que se convierten, pero nunca leen toda la Biblia, y es por eso que se mantienen raquíticos espirituales, nunca crecen. Y como son pequeños, entonces el alma ya es adulta, el alma es grande. El texto bíblico, Gálatas, dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Cuando habla de carne, no está hablando de eso, está hablando del alma. Carne en la Biblia significa el alma. Mucha gente lo ha malinterpretado, no entiende eso, porque esto no es carne, esto es polvo y al polvo vuelve. La Biblia habla de carne, está hablando del alma. No es la lucha entre esto, porque esto no es lo que peca, es el alma la que peca. Entonces la lucha es entre el espíritu y el alma. Y como el espíritu está bebito y el alma está grande, ¿usted cree que el espíritu le puede ganar al alma? Puede, el alma quiere pecar. Por eso que muchos cristianos en las iglesias siguen pecando, haciendo mal. ¿Por qué? Porque nunca han alimentado su espíritu. Pero cuando uno lo alimenta el espíritu empieza a crecer, empieza a fortalecerse. Llega un momento en que está para el alma. ¿Y qué hace el espíritu? Le toma al alma y le dice, te sujetas. Yo voy a hacer, ahora vas a hacer lo que el espíritu diga. Entonces el espíritu le controla al alma y el alma empieza a obedecer. ¿Por qué? Porque el espíritu empieza a crecer más y se hace más fuerte. Y es ahí donde un cristiano tiene que mantenerse para que no caiga en pecado. Pero como la gente no le da de comer a su espíritu la palabra, el alma crece y toma control del espíritu. Por eso mucha gente cae en pecado. ¿Lo entendió? El alma, mientras no tenga el espíritu, el alma te motiva a hacer. Exactamente, el alma es la que te motiva a pecar. Usted peca, usted dice, uno peca en el hotel. No. Primero uno peca acá. Primero la caída es acá, sino en la mente. Pero la mente es parte del alma. ¿Lo entiende? Por eso que mientras el alma sea fuerte, va a vencer, va a cometer el ser humano un pecado. Pero cuando el espíritu se hace más fuerte que el alma,
El espíritu sujeta al alma y ya no tiene ese deseo de pecar. O sea, el alma quiere pecar, pero el espíritu lo sujeta. Dice, no vas a pecar. Exactamente. Pero ¿cuándo se va a lograr eso? Cuando el cristiano haya crecido. Y la única manera, ¿cuál es el elemento del espíritu? Decía, el elemento del espíritu es la palabra. Este es el único alimento que el espíritu admite. La palabra. Y es por eso que muchos cristianos se van a quedar en el arrebatamiento, porque su espíritu nunca ha crecido. Por eso que se les hace fácil hacer lo malo. ¿Cuánta gente está en la iglesia, pero sigue haciendo lo malo? ¿Por qué? Porque su alma está gobernando, no está gobernando el espíritu. ¿Me entienden? Esto vamos a explicar más adelante todavía, pero esta es una introducción para que usted vea. ¿Cómo te sabe eso? La Biblia me enseña eso. La Biblia me enseña. Cosas que nadie lo ve, están ahí. Exactamente. El Espíritu Santo se comunica no al alma, se comunica a nuestro espíritu. Y nos dice qué es de Dios y qué no es de Dios. Dios, recuerde, es espíritu. Por eso la única forma de que nosotros escuchemos al Espíritu Santo, escuchemos a Dios, es a través de tu espíritu. Pero si tu espíritu está dormido, si tu espíritu está muerto, no vas a escuchar. Amén. No estaba en el menú de hoy día, pero ya salió. Espero sea de su provecho. Pongámonos en pie, ahí lo dejamos. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso. Espíritu, pastor, adelante.